Solo digámoslo así. Si tienes un misil que tiene un peso de unas 800,000 libras, Este, no es un misil que sea muy sofisticado. ¿Y de verdad crees que ese misil va a ser capaz de penetrar realmente las defensas aéreas rusas si es que llega a producirse? No, lo único que va a conseguir es convertir a Inglaterra en un objetivo. Y yo, sinceramente, no tengo idea de cuántas veces más vas a tener que escuchar a Dmitry Medvedev decir, we're very... Chicos, esto está a punto de suceder. Antes de que esto vaya a ocurrir, tienes a miembros de, ya sabes, la Duma rusa, diciendo, necesitamos atacar ahora mismo con armas nucleares. Quiero decir, a este punto ha llegado esta conversación. Los rusos en este momento están analizando lo que Estados Unidos está haciendo con la OTAN y están firmemente convencidos, al menos a ciertos niveles, de que podrían atacar a Europa con armas nucleares y que Estados Unidos no haría absolutamente nada. Que Estados Unidos no va a cometer suicidio en nombre de Europa, especialmente si Europa está provocando a los rusos, por decirlo de alguna manera. Esa es una forma de pensar muy, muy peligrosa. No estoy de acuerdo con eso. En realidad creo que sí, haríamos algo. Creo que terminaríamos con ya sabes, un intercambio nuclear general y toda la vida en el planeta acabaría. Pero Sergei Karaganov, que fue un pensador político muy influyente, ha dicho famosa o infamemente que Estados Unidos no sacrificará a Boston por Poznan, lo que significa que Rusia podría lanzar un arma nuclear sobre Poznan y Estados Unidos no haría nada. Así que esta es nuestra situación actual. Ahora tenemos a los franceses fingiendo que poseen un disuasivo nuclear estratégico capaz de mantener a Rusia a raya, y tienes a los británicos fingiendo que lo que queda de su disuasivo nuclear estratégico es relevante. Y los rusos han tomado la decisión de que Oreshnik se queda, no solo se queda, sino que formará parte de su perfil de disuasión nuclear estratégica indefinidamente, lo que significa que las fuerzas nucleares de alcance intermedio han llegado para quedarse en Europa. Gracias, Donald Trump, y gracias, Europa, por desestabilizar vuestro continente. Y le otorga a Rusia la capacidad de llevar a cabo una escalada estratégica de tipo no nuclear, lo que significa que es más probable que Rusia utilice esta arma en el futuro. Así que, sabes, esta es la situación en la que estamos ahora mismo. Desconexión total de la realidad en Gran Bretaña y en Europa. Sí, hay un proyecto para que Ucrania se mantenga en la lucha. Es bastante extraño que estemos en esta situación ahora. Ya no hay ninguna pretensión de que puedan vencer. Su único objetivo ahora es que pierdan más lentamente y de nuevo desangrar el resto de su mano de obra. Es tan oscuro porque, sabes que si hubiera tropas británicas siendo masacradas de esta manera, no habrían puesto esto como objetivo para mantener la guerra a toda costa y habrían llegado a un acuerdo o se habrían retirado a estas alturas. Pero una vez más están combatiendo a los ucranianos, así que no creo que estén contabilizando sus bajas. Pero verás, mencionaste el Oreshnik y esto ocurrió en respuesta a este ataque a la residencia de Putin. Me preguntaba qué opinas de esto porque escuché a un ex asesor de Zelensky, Oleksiy Arestovich, quien señaló que el verdadero objetivo probablemente estaba debajo de esta residencia, que es un centro de mando nuclear. Y pensé que era interesante porque, como sabemos, en junio de 2025 ellos también atacaron los bombarderos nucleares de Rusia, es decir, su capacidad de disuasión nuclear. De nuevo, los rusos consideran que los británicos están detrás de esto. Y por supuesto, en mayo de 2024, sabemos que los radares de alerta temprana de Rusia para detectar ataques nucleares también fueron atacados. Y si sumamos todos estos ataques a la base aérea nuclear de Engels, veremos que hay muchos ataques a la capacidad de disuasión nuclear de Rusia. Es decir, si cualquiera de estas cosas hubiera ocurrido una sola vez durante la Guerra Fría, habría habido pánico, se habrían encendido las alarmas, un posible intercambio nuclear. Pero ahora esto se está convirtiendo en algo casi en una ocurrencia común. ¿Cuál crees que es el proceso de pensamiento detrás de esto? O sea, ir tras el disuasivo nuclear de la mayor potencia nuclear del mundo. Bueno, primero, Cuando lo planteas de esa manera, como que le da un aspecto bastante imbécil. Pero volvamos un segundo. Missy, el Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido, en lo que concierne la situación con Rusia, son extraordinariamente incompetentes. Extraordinariamente. ¿Por qué? Quiero decir, solo tenemos que echar un vistazo al caso de Christopher Steele, quien fue el ex operativo agente del SIS, que trabajó en la antigua Unión Soviética, y sabes la calidad de su trabajo.
ellos en los años 90 dedicaron una enorme cantidad de esfuerzo y no tanto dinero a reclutar a cualquiera que pudieran. Quiero decir, era presa muy fácil. Simplemente salieron y reclutaron a todo el mundo, taxistas, prostitutas, ya sabes, políticos, expolíticos, a todo el mundo, sin excepción. Entonces los rusos tomaron medidas drásticas. Y si recuerdan, salieron de Rusia algunas escenas famosas, la roca espía, Ajá. si recuerdan la roca espía. Y los rusos, por supuesto, descubrieron la roca espía y todo lo que allí sucedía, y desmantelaron, saben, esas redes que los británicos tenían y que estaban funcionando. Los británicos tienen algunas redes durmientes profundas que han activado. Los vimos activarlas en apoyo del ataque al puente de Kerch, que fue una operación británica, y los vimos sacarlas a relucir con esta operación, con el dron golpeando el aeródromo. Pero los británicos son muy superficiales aquí. Verás, su sección de Rusia está adjunta a su sede de Londres, y su sede de Londres es el hogar de un montón de inmigrantes anti-Putin. Mikhail Khodorkovsky. No Chodorkovsky, creo. El ya sabes, magnate del petróleo. Un oligarca que fue encarcelado por corrupción y luego liberado. Ahora está allí usando sus miles de millones para trabajar con el MI6 y crear esta máquina de propaganda anti-Putin, y asesoran a los británicos. Trabajan codo con codo. Y así, uno solo tiene que prestar atención a la sarta de estupideces que emanan de la boca de este ex oligarca y de las personas que lo rodean, y ver cómo todo eso se traduce en acciones concretas por parte del MI6. Es la creencia de que si, golpeas estos objetivos específicos, lograrás socavar la credibilidad de Vladimir Putin. Ellos están convencidos de que Vladimir Putin es un dictador impopular, alguien que ejerce su poder a través del miedo y la intimidación, y que si logran exponerlo, mostrarlo como alguien débil y frágil, entonces crearán la oportunidad perfecta para todos estos individuos descontentos y enfurecidos, aspectos de la sociedad rusa para sacarlo del poder. Así que ellos son los que están detrás de esto. Esto es un acto deliberado para ser visto como, no destruyendo la capacidad de Rusia, sino más bien la reputación de Putin. Esa es la meta. Ese es el objetivo. Y Donald Trump se compró la idea de que este ataque de dron es un ataque americano. No es un ataque británico, es un ataque americano en apoyo de un plan británico. Mantengamos a Ucrania en la lucha, derribemos a Vladimir Putin. Pero, ¿sabes? Ellos cometieron un error fatal. Ellos simplemente revelaron la evidencia. ¿Sabes a algo me refiero? Esos 91 drones que llegaron, muchos de ellos eran de un tipo que utilizaba un chip de computadora específico que contiene toda la programación que se usa para guiar este dron. Y este dron no opera con GPS porque el GPS está, por supuesto, bloqueado. Está preprogramado y luego tiene IA. Y a medida que entra volando, ocasionalmente tomará una foto y luego comparará la imagen con los datos de mapeo guardados y se realineará, se reajustará según la velocidad del viento y todas estas cosas que están recolectando, y luego volará hacia el objetivo. Para lograr eso, la información que debe cargarse en el chip tiene que ser extremadamente detallada y también muy oportuna, lo que significa que se necesitan las actualizaciones más recientes para que este dispositivo dé en el blanco que busca. Esto significa que Palantir, esta compañía que está llevando a cabo esta operación en nombre de la CIA y de los británicos, para programar estos chips, ellos afirman que hacen uso de información que está disponible comercialmente, pero no existen recolectores de datos disponibles en el mercado, que puedan recopilar la cantidad de información que se utilizó para esto. Cuando los rusos hicieron ingeniería inversa con la información de este chip, el momento de la información está ahora directamente vinculado a los activos que son capaces de recolectar datos durante esa ventana de oportunidad. La especificidad de los datos, de nuevo, lo restringe a ciertos. La conclusión final es que los rusos saben con exactitud qué recurso de inteligencia fue el que recopiló esa información. La forma en que estos datos se empaquetan también para consolidarlos, porque estás tomando diferentes fuentes de información y los estás uniendo en un solo paquete de información digital. Literalmente solo hay un lugar en Europa que puede hacer esto. Y esa es una organización o entidad del Departamento de Defensa en Europa
que apoya la designación de objetivos para el misil Tomahawk, porque los mismos principios de selección de blancos que se utilizan aquí son los que se aplican. Entonces, los rusos saben qué activos de inteligencia recolectaron la información. Quien lo procesó, lo empaquetó y lo introdujo en este chip. Así que cuando los rusos entregaron esto a los Estados Unidos, en un momento en que Donald Trump decía, nah, no hubo ningún ataque. Si lo hicieron, atacaron esta cosa de aquí. Los rusos dijeron, aquí tienen. Y al hacer eso, dijeron, sabemos absolutamente todo. Sí, o sea, la Agencia de Inteligencia de Defensa, la CIA, va a hacer ingeniería inversa a ese chip y va a decir, ellos lo saben todo, lo que significa que Trump habrá quedado expuesto como un mentiroso absoluto, un fraude, un hombre que literalmente usó negociaciones para intentar tener como objetivo al presidente de Rusia. No para matarlo. Mira, los drones tienen mucha autonomía de vuelo. Serían detectados. Esto fue una demostración de vulnerabilidad diseñada para crear la impresión de que Putin es débil y que está subordinado a Trump, que Trump es su papi y Trump le dicta y Putin es el niño malcriado. Y la otra señal que envía a los rusos, incluyendo y especialmente a aquellos que se han entusiasmado con la iniciativa económica de Kirill Dmitriev, de que, oye, todo podría ser mucho mejor si simplemente levantáramos estas sanciones, pero ahora no podemos por culpa de Vladimir Putin. Y él como que está perdiendo la cabeza, es decir, él ha atacado, no está haciendo absolutamente nada y todo eso. Sabes, esta es la impresión que dan las operaciones psicológicas británicas, la guerra mental, las operaciones de información, se dedican a esto. De hecho, lo he hecho con ellos en el pasado, apuntando a Irak. Conozco la oficina. Podría llevarte a su sede central, acompañarte hasta arriba y llevarte a la oficina. Ya no estoy seguro de si conozco a la gente, porque, ya tengo una edad en la que... Mis contemporáneos puede que ya no estén en servicio activo, pero yo sé perfectamente quiénes son y a qué se dedican. Sabes, los rusos también saben esto, pero están tan equivocados porque Vladimir Putin no es débil. Y lo que los rusos acaban de hacer, sabes, ese primer misil Arsenic que usaron fue un misil de prueba. Los rusos lo llaman prueba operativa. Ahora han entrado en producción en serie y han desplegado una brigada en Bielorrusia, pero está en proceso de desplegar otras brigadas. Ahora, estas brigadas están utilizando misiles de calidad de producción. Pero en ese momento, Vladimir Putin dijo, tenemos varios otros Arsenics ya sabes, disponibles para nosotros, misiles de prueba. Estos son misiles de prueba. El misil que se lanzó contra Ucrania fue un misil de prueba Arsenic desde Kapustin Yar, donde continúan realizando pruebas operativas. Porque recuerden, este es un sistema de armamento que ha sido introducido bastante rápidamente. Así que aún se están realizando algunas pruebas o se han llevado a cabo recientemente, pero ahora tienen una reserva de estos misiles que no son de calidad operativa, es decir, no son de producción en serie, no tienen los certificados, no tienen los que llaman pasaportes que se les adjuntan al salir de la planta de producción. Creo que Rusia lanzó otro de estos misiles de prueba. Pero al hacerlo, sabes, conservaron sus reservas, no sabemos cuál es la tasa de producción del arsénico. Podemos suponer que si entró en producción en serie en agosto y para diciembre, son capaces de desplegar un mínimo de 10 misiles a esta unidad bielorrusa y rusa. Porque se necesitan 9 para los 3 batallones de 3 lanzadores de 3 misiles cada uno y un 10º para entrenamiento, y así tenemos una idea de su ritmo de producción. Podría ser mayor porque Rusia está hablando de preparar simultáneamente otras unidades para su despliegue. Pero no se lanzaron desde una posición de combate, se lanzaron desde Kapustin Yar, lo que me dice que es otro misil de entrenamiento, pero lo importante es que se lanzaron. Y si observas la retórica que provino de Rusia posteriormente, el Arsenic es ahora una parte permanente e integral de la postura estratégica de disuasión nuclear de Rusia. Cualquier esperanza que hubiéramos tenido de... O la reactivación del control de armas, por ejemplo, el nuevo START, que expirará el próximo mes, no se extenderá. Se acabó. Está muerto. Vladimir Putin habló de extender los límites asociados con eso, pero para lograrlo se necesitaba que Estados Unidos estuviera de acuerdo. Ahora mismo no hay ningún movimiento en esa dirección. Pero también necesitabas que el entorno político fuera propicio para esto. Y el elemento clave de este ambiente político es que no hubo escalada en el tratado INF. Es decir, si Estados Unidos despliega el Dark Eagle en Europa, eso sería el fin. O no puede haber despliegue del Golden Dome. Bueno, Trump acaba de girar
el presupuesto de defensa que prometió cortar a la mitad. Él ahora lo ha aumentado en un 33 o en un 50%, 1.5 billones de dólares, gran parte de eso yendo a la cúpula dorada. Así que los rusos básicamente han dicho, hemos terminado con el control de armas. Se suponía que iría a Rusia en marzo y abril a San Petersburgo, donde íbamos a tener un ejercicio muy interesante. Estudiantes de posgrado harían el papel de equipos negociadores estadounidenses y rusos. Tendríamos un equipo de expertos estadounidenses en control de armas asesorando al equipo estadounidense y un equipo de expertos rusos en control de armas asesorando al equipo ruso. Y luego haríamos este ejercicio, capturaríamos estos datos y produciríamos, sabes, un entregable que íbamos a dar tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores, que estaba apoyando este esfuerzo en ese momento, como al Departamento de Estado, como un intento de impulsar, de decir, aquí hay algunas ideas. Y había mucho entusiasmo por esto, eso está muerto, lo acaban de cancelar. Los rusos dicen, no, ya no haremos control de armas. Simplemente no va a pasar. No hay razón para siquiera simularlo. Así que esto es un gran problema. Esto es gravísimo. Estamos a punto de entrar en una carrera armamentista donde Rusia ya tiene todas las ventajas. Han puesto en marcha unas fuerzas de nivel intermedio que son absolutamente inigualables. Tienen las mejores fuerzas nucleares estratégicas del mundo, las más modernas. Estados Unidos se enfrenta a la realidad de que nuestros bombarderos no funcionan, nuestros misiles están viejos, y nuestros submarinos están envejeciendo rápidamente y nos va a costar billones de dólares solucionar este problema, dinero que no tenemos. Al mismo tiempo, el presidente está desviando recursos valiosos para construir un sistema de defensa antimisiles que nunca funcionará, jamás. Ninguna de las tecnologías en Golden Dome está aprobada y no podemos pagarlo y no funcionará. Pero, sabes, desde la perspectiva rusa, las acciones estadounidenses, combinadas con el hecho de que el presidente de los Estados Unidos Se intentó asesinar al presidente de Rusia. Esto significa que los rusos jamás harán nada para renunciar a las ventajas que poseen. Esta ventaja que tienen es lo que les asegura que nunca serán derrotados. Nadie puede derrotar a Rusia porque Rusia posee esta capacidad nuclear inigualable. Los rusos nunca negociarán para ceder eso, jamás. Tienen una superioridad abrumadora en cada aspecto, excepto quizás en los misiles balísticos lanzados desde submarinos, pero con el Poseidón ahora mismo diría que el arsenal nuclear ruso entregado por submarinos es superior a lo que se ha probado, lo que significa que es. Así que, sabes, esta es la situación actual. El control de armas ha terminado. Es una realidad muy triste. No sé si vamos a sobrevivir a esto. Quiero decir, este es un momento muy peligroso. Me estoy volviendo algo desesperanzado. Intento mantenerme optimista y seguiré avanzando y viendo qué se puede hacer para educar a la gente. Pero, sabes, Estados Unidos está gobernado por un dictador al que no le importa el derecho internacional, no le importa el derecho constitucional, no le importa nada más que su propio, ya sabes, narcisismo impulsado por el ego. Y esto es algo sumamente peligroso. El control de armas se refiere al derecho internacional. Y los Estados Unidos ya no creen en el derecho internacional. Lo que significa que no puede haber ningún control de armamentos. Así que nos encontramos en una carrera armamentista que Estados Unidos no puede permitirse. Una carrera armamentista que sustenta la noción de paz a través de la fuerza. Pero cuando la realidad de tu fuerza es que no tienes ninguna, y aún así quieres seguir aparentando, eso crea la posibilidad de que se intente farolear o, ya sabes a lo que me refiero, abarcar más de lo que pueden. ¿Y cuánto tiempo los rusos están dispuestos a jugar el juego de la paciencia? No lo sé. Quiero decir, la buena noticia es que Rusia se ama a sí misma y creen profundamente en su civilización y creen en la gloria de su civilización. Y habiendo resurgido de sus cenizas, no veo a los rusos convirtiéndose en un montón de lemmings de la noche a la mañana, corriendo al acantilado más cercano para saltar. Y así, esperemos que podamos rezar por la continua paciencia y el pragmatismo por parte del liderazgo ruso, pero intentaron matar a su presidente. Es decir, Dios mío, ¿podrías imaginarte cuál sería la respuesta estadounidense si Donald Trump estuviera en Camp David y 91, drones rusos lanzados por Venezuela fueran dirigidos contra Camp David en un momento en que el presidente Putin dijera, oye, espera solo una hora más, vuelvo enseguida, te llamo, quédate ahí en Camp David, te llamo enseguida, y luego intentara atacarlos? Estaríamos haciendo que todo estallara en el mundo. Quiero decir, el hecho de que Rusia limitara su respuesta a lo que hizo, de nuevo, es una prueba fehaciente de que Rusia no busca escalar. Pero ¿cuánto tiempo más podremos contar con la rusa?
El comportamiento ruso responsable no es algo conocido. La gente está perdiendo la paciencia en Rusia, no hay duda de eso. Pues es interesante que noté cuando Trump fue reelegido había cierto optimismo cauteloso en Moscú. Supongo que la suposición o la esperanza era que este siglo de conflicto entre Estados Unidos y Rusia podría llegar a su fin, porque gran parte de esto, por supuesto, era el comunismo y luego, claro, después de la Guerra Fría, fueron los esfuerzos por preservar, bueno, esencialmente la arquitectura de seguridad de la Guerra Fría, lo que luego revivió la lógica de la Guerra Fría con Rusia. Pero la idea de que en un mundo multipolar los rusos y los americanos pudieran ser, de hecho, amigos, sino aliados, era una perspectiva bastante atractiva. Pausa. Es decir, que sí, que tuvieran la capacidad de eliminar o al menos abordar la raíz profunda del conflicto, pero Pero la creencia en Trump, la verdad, ha disminuido mucho. Él sigue hablando de sanciones contra Rusia, de la necesidad de, ya sabes, dañar su economía. Todavía se están utilizando armas estadounidenses contra Rusia. Es la CIA la que opera y lleva a cabo las labores de inteligencia. Vimos este artículo del New York Times en el que Trump había dado luz verde para atacar refinerías y barcos rusos. Es decir, ya cruzamos la línea hace mucho tiempo de lo que era una guerra de poder. Esto es muy directo y ahora, claro, abordar los barcos rusos, que es muy difícil. No se puede dejar pasar esto porque si se acepta, se convierte en la nueva norma y de repente todos los barcos rusos en el mar pueden ser interceptados. Incluso se escucha ahora una retórica mucho más agresiva de los europeos diciendo, también podemos abordar sus barcos, podemos hacer que parezca legal. Quiero decir, nos estamos dirigiendo hacia una guerra importante aquí. Sí, quiero decir, lo estamos. Este es un periodo de tiempo muy peligroso. Muy peligroso. Mira, yo era de ese tipo de personas que compartía, ¿sabes? O sea, una especie de optimismo cauteloso de que Trump iba en serio con la paz. Sí, realmente lo creí. Yo sabía que él tenía que enfrentarse al Estado profundo, pero yo pensaba que se trataba de Donald Trump contra el Estado profundo. Y creo que los rusos también comparten esa creencia. Pero lo que estamos descubriendo ahora es que, ¿sabes? Donald Trump no solo se rodeó de personas rusófobas, pues personalidades que no solo no creen en la posibilidad de buenas relaciones, sino que buscan activamente destruir a Rusia. Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Él cree firmemente que puede poner a Rusia de rodillas, que puede destruir físicamente la economía rusa, y eso es lo que él desea hacer. Cuenta con el apoyo de miembros del Congreso. Lindsey Graham es uno de ellos. Yo solo pensé que, sabes, eso era, sabes, Trump diciendo, está bien, hablen fuerte y, sabes, mantendremos la presión sobre los rusos hasta que consigamos este acuerdo y luego yo entraré y arreglaré todo. Pero parece que no. El presidente Trump ha estado detrás de este plan de estrangulamiento económico desde siempre. Que todo lo que hacía con Rusia era una mentira, fue un montaje. Alaska nunca estuvo destinada a ser así. Yo pensé, de nuevo, que a veces mi mente simplemente explota. Julia Gurganus fue la ex oficial de inteligencia nacional para Rusia e Eurasia en 2016 y ella estuvo a cargo de la evaluación de la comunidad de inteligencia de 2017 que decía que Donald Trump estaba en connivencia con los rusos para robar las elecciones de 2016. Ella sabía que era una mentira, manipuló los informes de inteligencia y luego, cuando parecía que la iban a descubrir, la pusieron en ¿sabes? Una especie de jubilación parcial. Le dieron ella seguía siendo un oficial de la CIA, pero la asignaron a uno de los centros de investigación en Washington, D.C. Bueno, ella fue retirada de ese grupo de expertos. Poco antes de que la sacaran, John Ratcliffe, el director de la CIA, fue objeto de un blanqueo de emergencia. Él, supongo, se había enterado de que Tulsi Gabbard se estaba preparando para publicar el informe Gates y otros informes que expondrían el engaño y la criminalidad de la comunidad de inteligencia al fabricar un caso contra Trump sobre Rusia, por lo que publicó un informe de 5 páginas, memorándum desclasificado que básicamente le dio un visto bueno a Julia Gurganus. Esta es una mujer que ha dicho públicamente, odio a Donald Trump y quiero derrocar a Donald Trump, pero él la encubre y ella está en el avión informando a Donald Trump de camino a reunirse con Putin. Solía pensar que eso era solo un
gran error. Ahora creo que Donald Trump sabía que esta era una mujer que odia a Rusia y que él, Donald Trump, se ha ganado a la CIA diciéndoles, no, 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 no soy un activo ruso, soy el peor enemigo de Rusia, soy la peor pesadilla de Rusia. Dime qué tengo que hacer para tenderle una trampa a Putin. Yo creo que Trump fue a Alaska para tenderle una trampa a Vladimir Putin. ¿Y cómo le tiendes una trampa a él? Utilizas a Kirill Dmitriev. Creas esta noción artificial de que las sanciones pueden ser levantadas y cuando se levanten va a ser un glorioso renacimiento económico para Rusia y los Estados Unidos. Y entonces lo que pasa es que Putin se lo cree, regresa y empiezan a tener reuniones. ¿Sabes? Queremos, ¿sabes?, revitalizar la producción de petróleo en el norte. Ah, bueno, llamemos al alcalde y al gobernador. Ustedes formen un comité y díganos qué necesitamos hacer, cuáles son nuestras prioridades número 1, y la gente empieza a planear sobre los mejores tiempos que vendrán y empiezan a gastar ese dinero antes de tenerlo. Y lo que has hecho ahí es que has llevado a cabo una guerra psicológica y has creado una quinta columna dentro de Rusia de personas que ahora están anticipando el levantamiento de las sanciones, que nunca se levantarán, por cierto. Pero luego Trump dice que no se levantarán por culpa de Vladimir Putin. Él es quien dice, no estoy contento con Putin. Creo que Putin es el problema. Creo que Putin es el culpable. Y la idea es crear una cuña entre Putin y las élites políticas y económicas que ahora están, ya sabes, entusiasmadas con el posible levantamiento de las sanciones. Eso es lo que hizo Donald Trump. Él no llevó a cabo estas. El artículo del New York Times se publicó en un momento muy interesante porque fue programado literalmente para coincidir con el intento de asesinato contra Putin. Creo que el artículo pudo haber tenido un titular diferente, y algunos párrafos que fueron eliminados, porque creo que el artículo decía, miren lo que hicimos, somos la CIA, estuvimos haciendo esto todo el tiempo, y luego, cuando falló y los rusos se enteraron, lo cambiaron, pero no cambiaron el artículo. La CIA tuvo que colaborar abiertamente con el New York Times para este artículo. Esta es información altamente clasificada. La idea de que la CIA está permitiendo a Ucrania atacar la capacidad de refinación de petróleo rusa y sus componentes específicos con la precisión que esto requiere. Y la CIA está haciendo esto en un momento en que el presidente está hablando del espíritu de Alaska. Esto significa que es todo un montaje, es una mentira. Nunca hubo tal espíritu de Alaska. La CIA está en guerra con Rusia en este momento, en guerra con Rusia. La CIA está asesinando a los rusos. La secretaria de Scott Bessent, o para ser más exactos, el Departamento del Tesoro está en guerra con Rusia, intentando destruir la economía rusa. Marco Rubio está en guerra con Rusia, buscando su aislamiento. Recuerden, Rubio tiene doble función, y aquí es donde entra la máxima perfidia, porque puede ser el secretario de Estado y decir, oigan, todos estamos a favor de la diplomacia. ¿Recuerdan su pequeño comentario sarcástico? Oye, Sergei, ¿cómo estás? Como si fuera amigo de Sergei Lavrov. No lo es. Odia a Sergei Lavrov. Sabemos que odia a Sergei Lavrov, porque él mismo lo dijo. Él odia a Sergei Lavrov. Él odia a todos los rusos, pero está fingiendo que es diplomático. Luego se pone su sombrero de asesor de seguridad nacional, donde no rinde cuentas a nadie más que al presidente, y él es quien da la aprobación final a los ataques de la CIA. Pasa por el asesor de seguridad nacional. La CIA pasa por él. El Departamento del Tesoro opera a través de él. Rubio está liderando esta campaña antirrusa como asesor de seguridad nacional. Así que Donald Trump ha sido un mentiroso desde el primer día. Día 1. Y creo que los rusos están despertando a esta cruda realidad. Claro, los rusos son pragmáticos y, como bien dijo Lavrov, no daremos por terminadas las negociaciones ni las discusiones con los americanos. Los rusos nunca se retiran por completo, pero no están llegando a ninguna parte. Los rusos no pueden confiar en esta gente en absoluto. Es decir, si de verdad confían en esta gente, entonces uno tiene que preguntarse, ¿sabes? ¿Son los rusos realmente tan capaces como todo el mundo dice que son, incluyéndome a mí? No se puede confiar en los Estados Unidos, no se puede confiar en Donald Trump. Y ahora a esto le sumas gente que, todo el asunto del barco, solo para mostrarte lo estúpida que es la gente. ¿Sabes? El cambio de bandera de este barco, este petrolero, creo que era un barco ganés, o no, quizás un barco guyanés. ¿Sabes? Cambió de bandera en el proceso, no es ilegal. No es normal, pero no es ilegal. Pero los rusos usaron un proceso que solo tiene legitimidad en aguas territoriales rusas. Es una especie de ley nacional. Realmente no se aplica a los barcos en alta mar. De hecho, la ley del mar, no puedes tener un barco de doble bandera. La bandera con la que un barco zarpa es la bandera que le corresponde por naturaleza. Si cambia de bandera, entonces ya no tiene ninguna. Así que los rusos se metieron en un lío con esto. No fue una buena jugada y los propios rusos lo han admitido de alguna manera. Por eso Rusia ha estado en silencio. Todo el mundo dice, ¿por qué Rusia está callada? Porque son débiles. No, ellos se equivocaron.
Ellos reabanderaron el buque de una manera que es inaplicable. Pero el problema con esto es que Europa y Estados Unidos están interpretando la falta de reacción de Rusia como una señal de debilidad. Y ahora se habla de atacar buques rusos con bandera legítima. Eso sería un error fatal, porque la Armada rusa intervendrá. La Armada rusa tenía... Los rusos son muy legalistas. La Armada rusa no tenía autoridad legal para intervenir en nombre de este supuesto barco ruso con bandera cambiada, porque no había legitimidad en ese barco. El barco en realidad no tenía bandera ahora, por lo que había sucedido. Pero eso no significa que la Armada rusa no intervenga si vas tras un barco ruso. Y ahora tienes a los británicos diciendo, bueno, vamos a cambiar nuestras leyes para poder abordar barcos. Tienes a los daneses diciendo, vamos a demostrar a los americanos que somos miembros muy importantes de la OTAN y vamos a abordar barcos. Y tienes a los noruegos queriendo abordar. Así que todo el mundo quiere abordar barcos rusos ahora. Los rusos te van a matar. Te mataré. ¿Qué tan estúpido puedes ser? Bueno, esa es una pregunta retórica porque sabemos la respuesta. Realmente estúpido. Sí, creo que esto, los últimos 30 años o incluso más, de que las guerras se libren lejos de casa y que solo el adversario sufra grandes pérdidas, creo que esto va a llegar a su fin. Creo que esto influyó en su descuido al provocar una guerra importante con Rusia ahora, pero parece que hacia ahí nos dirigimos. Entonces, las negociaciones, mencionaste que solo los tontos creerían ahora en el espíritu de Alaska. Entonces, las negociaciones fueron falsas, ¿no? ¿Ves algún camino hacia la paz ahora? Porque yo sigo pensando en ello, y aunque se llegue a un acuerdo de paz, ¿cómo se podría desalojar a la CIA de Ucrania o al MI6? O, por definición, ellos simplemente no lo aceptarían. Es engañoso, supongo. Así que es realmente difícil ver cómo cualquier tipo de acuerdo podría abarcar lo que los rusos están exigiendo. Bueno, en primer lugar, la idea de que Rusia vaya a hacer concesiones creo que está descartada. Yo no puedo hablar en nombre de Rusia. Nadie puede, excepto los rusos. Así que pueden hacer lo que quieran hacer, pero yo sí estudio Rusia y estudio los patrones de comportamiento pasados y reconozco que cuando el presidente ruso se compromete a algo públicamente, eso es generalmente a lo que Rusia se ha comprometido. Y saben, el presidente ruso se ha comprometido a ciertos términos y condiciones que deben cumplirse para que este conflicto llegue a su fin. Y no lo veo haciendo ninguna concesión al respecto. La otra cosa de un compromiso es que requiere confianza. Rusia no puede confiar en nadie. Ninguno de los actores del otro lado de la mesa es fiable. Ninguno. Se pensaba que Estados Unidos podría ser el intermediario y que Rusia podría apoyarse en Estados Unidos para ejercer presión sobre Europa. Pero Estados Unidos en realidad no solo es que no sea de fiar, sino que, sabes, están en el mismísimo centro de todo esto. Son ellos quienes planean las acciones antirrusas. Pues, entonces, Yo diría que mientras Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos, no hay ninguna perspectiva de paz a través de la negociación, que los rusos continuarán con el proceso simplemente para mantener abiertas las líneas de comunicación. Recuerden, los rusos no tenían líneas de comunicación abiertas con la administración Biden. Y creo que un elemento importante para evitar conflictos es hablar. Y por eso creo que los rusos están interesados en mantener abiertas las líneas de comunicación, solo si eso apoya la comunicación continua para evitar conflictos evitables. Pero tienes, y la otra buena noticia, no son buenas noticias, pero es... la buena noticia a grandes rasgos, supongo. La OTAN está a punto de morir. Quiero decir, una muerte rápida. ¿Sabes? Esto es, Estados Unidos hará un movimiento muy pronto en Groenlandia. Ojalá no sea violento, pero me refiero, si él... Los daneses y muchos europeos que quieren ser desplegados allí creen que van a... No entienden a la gente a la que se están preparando para ir a Groenlandia. Trump le está encargando al Mando Conjunto de Operaciones Especiales que vaya a Groenlandia. ¿De acuerdo? Ellos solo matan. Mira lo que le pasó a la Fuerza de Seguridad de Maduro. No hubo intento de tomar prisioneros. Simplemente entraron. Mataron a todos. Pues no van a estar, ¿sabes?, sentados ahí llorando lágrimas de pena, diciendo, oh, el fin de la OTAN, tienen una misión, se les ha dado una misión, van a planear la misión, y cuando irrumpan, cualquier danés lo suficientemente estúpido como para levantar su arma contra ellos, será asesinado en el acto, junto con todos los demás. Pues, sabes, estamos a punto de que los Estados Unidos ocupen militarmente Groenlandia, un país que es aliado de la OTAN, y eso pues significaría el fin de la OTAN.
Eso, y esa es la otra buena noticia, porque esto complica enormemente. Acaban de ver al europeo, se me olvida, no recuerdo su nombre, una especie de hombre gordo y mayor, el jefe de, ya saben, defensa, para la Unión Europea, es como su asesor de defensa. Quiero decir, era un poco desolador verlo. Los Estados Unidos, según dijo, se está retirando de La seguridad del continente europeo. ¿Quién se encargará de la seguridad de Europa? Yo pensé que ese era el trabajo de Europa. Sabes, pero Ya sabes, pero Europa no es capaz de defenderse. Así que la buena noticia es que ya sabes, para tener teatro, como los británicos han estado haciendo, tienes que tener un escenario. sabes, tiene que haber una configuración. El escenario se derrumba. La OTAN va a morir de una forma espero que no violenta, pero sí una muerte muy repentina. Y Europa no tiene plan B, ninguno en absoluto. Cero, ninguna capacidad, y seremos testigos del colapso de Europa, porque lo que Donald Trump hace mejor que nadie es dividir y conquistar. Al disolverse la OTAN, al colapsar Europa, habrá países desesperados, y Trump se acercará y dirá, tendremos una relación bilateral, haremos una relación bilateral contigo. Y de repente, Estados Unidos construirá una arquitectura de seguridad europea en la que Europa no tendrá voz. Todo se basará en una relación bilateral entre, sabes, el niño y papá. Y es la dirección a la que vamos. Así que la antigua maldición china, que vivas tiempos interesantes. Hemos sido maldecidos muy duramente, porque estos son tiempos extraordinariamente interesantes. Interesantes no en el buen sentido, interesantes de una manera profundamente inquietante, pero interesantes, a pesar de todo. Siempre había esperado que la OTAN pudiera transformarse en una arquitectura de seguridad paneuropea e inclusiva, donde buscáramos seguridad, ¿sabes?, con otros miembros en lugar de contra los no miembros como alianza. Pero creo que ya es simplemente demasiado tarde. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Debería simplemente morir. Esto está más allá de cualquier posibilidad de reforma ahora. Solo como última pregunta, sin embargo, y yo sí creo que nos dirigimos en esa dirección con la OTAN, por cierto. Pero sí, última pregunta, ¿cómo interpretas esta transformación de Trump? El nuevo Trump, el que bombardea Venezuela, apoya el genocidio en Gaza, perdón, bombardea, sí, Venezuela, pero también Irán apoya el genocidio en Venezuela. Ahora, al parecer, conquistará Groenlandia y por supuesto, está decidido a derrotar a Rusia. Todo esto es tan contrario al Donald Trump que se postula para presidente. Ahora todo se trata de guerra. De nuevo iba a reducir las guerras eternas, pero ahora necesita un presupuesto militar de 1.5 billones de dólares. Le preocupaba ir a la bancarrota. Ahora, ya sabes, no puede gastar dinero lo suficientemente rápido. La política de América primero se ha puesto completamente patas arriba. Ahora esencialmente significa que Estados Unidos va a, ya sabes, librar guerras para recuperar su antigua grandeza. Es decir, nada de esto era en absoluto lo que él estaba diciendo durante la campaña. De nuevo, se burlaba de Biden por bombardear Yemen, creo. Y sabes ahora cuál es la diferencia. Entonces, ¿cómo le encuentras sentido a esto? Porque él generó mucho optimismo entre muchísimas personas en todo el mundo que él como que reconoció que, bueno, ahora es o la República Americana o el Imperio, salvemos la República. Esa era al menos la lógica con la que me quedé, pero ahora él ya no es. No, ya no. La República ha muerto, y él la acaba de asesinar, y él mismo dijo que la mató. Mira, él mismo ha declarado que no cree en el derecho internacional. Bueno, tengo que recordarle al presidente, aunque es un recordatorio estúpido porque es un ignorante, ¿sabes?, de estas cosas, que el derecho internacional, ya sabes, lo que él llama derecho internacional es la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas es una obligación de tratado contraída por los Estados Unidos cuando el presidente de los Estados Unidos la firmó y fue ratificada por 2/3 del Senado de los Estados Unidos. Constitucionalmente se convierte en la ley suprema del país. Así que no puedes simplemente ignorar el derecho internacional, no puedes ignorar la Carta, porque al hacerlo estás ignorando la Constitución. Pero al presidente no le importa la Constitución. La República Constitucional está muerta. La República Constitucional exige 3 poderes separados, pero iguales del gobierno, Y el presidente está pasando por encima del Congreso, y el Poder Judicial ha sido domesticado.
Bueno, sabes, quizás aún quede algo de lucha. Vimos al Congreso aprobar una resolución de poderes de guerra, pero no creo que Trump le preste mucha atención a eso, porque no le importa si el Congreso lo destituye. Sabes, la resolución no se aprobó con suficientes votos para anular, sabes, para poder garantizar, tú sabes, una condena en el juicio. Y así que a este presidente simplemente no le importa. Sabes, él dijo las cosas que dijo para poder ser elegido, no hay ninguna duda al respecto. Esto es lo que resultó muy atractivo, esto es lo que atrajo a los independientes de RFK Jr. y Tulsi Gabbard, ese 12 al 20% de los votos que lo llevó, sabes, a la victoria. En ese momento se está comentando que él, de forma fundamental, está intentando manipular la manera en que vota la población estadounidense, que él va a manipular los libros, va a robar una elección, robar unas elecciones de medio término para garantizar que permanezca en el poder. Nuestro país está siendo físicamente ocupado por tropas de asalto que operan por encima de la ley, que no tienen ningún temor de asesinar a ciudadanos estadounidenses a plena luz del día. Toda esta operación de ICE, la invasión y ocupación de las principales ciudades estadounidenses es, de nuevo, fundamentalmente inconstitucional y no se ajusta en absoluto a la visión de nadie de lo que debería ser una república constitucional. El presidente hoy es un dictador de facto, es un dictador sin ley. Dice que no necesita el derecho internacional, se basa en su propia moralidad. Bueno, dados los archivos de Epstein, pausa. Yo creo que tenemos que cuestionar su carácter, su integridad moral. Quiero decir, dado el hecho de que este hombre ha mentido abiertamente al pueblo estadounidense y al mundo entero, y hoy en día es el presidente más belicista que jamás haya existido. Y no hay, quiero decir, quizás Andrew Jackson, cuando se enfrentó a la nación Cherokee, fue tan belicista, pero este presidente, sabes, él es orwelliano en todo lo que hace, lo que dice, lo exacto opuesto es la verdad. Él quiere el premio Nobel de la Paz porque es el mayor belicista del mundo. Y así como estamos hoy en día. Y la población estadounidense podrían descubrir que al depositar tanta confianza, seguridad y poder en este hombre, han renunciado a su capacidad de, sabes, rectificar el rumbo. Siempre existió la posibilidad en la democracia estadounidense de que pudiéramos echar a los que estaban en el poder. Pero si Trump asume el poder y continúa utilizando a ICE como un vehículo de intimidación y ocupación y empieza a manipular el sistema para garantizar un resultado en las elecciones de medio término, ya no funcionamos como una república constitucional. Es que no, la verdad es que parece que ha decepcionado. Mucha gente. Y de nuevo, esta es la verdadera tragedia porque parecía tener el pulso de la situación, el pulso del momento. Se dio cuenta, sabes, de dónde el país iba mal, de dónde el mundo iba mal, reconoció las debilidades, pero también las oportunidades en cuanto a cómo, sabes, diciendo, bueno, sería una buena idea llevarse bien con Rusia, algo tan simple. Y claro, quiero decir, esta es una de las enfermedades que tenemos en la OTAN, donde escucho a líderes europeos decir, bueno, no podemos hacer eso es algo que Putin querría, pero sabes, en algún momento quieres que el oponente tenga algo de seguridad también, si quieres seguridad para ti mismo, pero él parecía estar, sí, muy acertado en muchas de estas cosas, pero sí, este nuevo Trump de... Bueno, no creo que sea un nuevo Trump. Creo que lo que estamos viendo es que ha sido un mentiroso desde el principio. Sabes, él trató al pueblo estadounidense como si fuera, un interés amoroso. Dijo todas las palabras que la gente quería escuchar. Nos envió flores, nos regaló un perfume precioso en nuestro cumpleaños. Nunca se perdió un día festivo o un evento. Estuvo ahí para cada acontecimiento importante en nuestra vida. Dios mío, nos enamoramos de este tipo y pensábamos, mira toda la atención que nos está dando. Tiene que ser sincero acerca de querer una relación duradera y fructífera. Y luego, tan pronto como nos casamos, resulta que tuvo una amante todo el tiempo. Esa amante era la guerra, el poder y el narcisismo. Todo esto es un plan que él ha estado llevando a cabo. Este no es un nuevo Trump. Este es Trump. Esto es lo que Trump hizo. Y el pueblo americano tiene todo el derecho a sentirse engañado. Pero ahora estamos atrapados en una relación de la que no podemos salir. Bueno, quiero decir, yo espero que el pueblo americano salga a votar En las elecciones de medio término y hacer lo que sea necesario para limitar el poder de este loco. Pero sí va a empezar a falsificar los libros, sí va a empezar a manipular el sistema.
Stalin, si no me equivoco, dijo, pues, no importa quién vota. Es importante quién cuenta los votos. Y creo que Trump va a ser la persona encargada de contar los votos y el resultado del recuento va a ser, ¿sabes? Y aquí está la ironía de nuevo, que este hombre es tan mentiroso que le va a hacer al pueblo estadounidense exactamente lo mismo de lo que acusó a Joe Biden en 2020. Va a robar una elección. Y la 25 enmienda no podría llegar lo suficientemente rápido, en mi opinión. Sí, no, solo verlo darnos, bueno, 2 veces un discurso diciendo cómo Maduro mató a millones de personas, lo cual no tiene mucho sentido, pero sí, hemos fallado en ser muy post-verdad a estas alturas. En fin, se nos acabó el tiempo, pero quería agradecerte mucho por tomarte el tiempo como siempre. Sé que debes estar increíblemente ocupado, así que sí, gracias de nuevo. Mil gracias.